Hola, ¿cómo estás? Bienvenido más a un módulo de microbiología y en ese módulo vamos a ver los hongos. Vamos a ver micología, que es el estudio de los hongos. De hecho, tengo acá una kombucha que está hecha de levaduras, que son hongos que fermentan esa bebida, ese té, para celebrar que arrancamos hongos. Y en este video vamos a entender un poquito más de cómo estudiamos esa rama, ese módulo de microbiología. Los hongos son una clase, son toda una rama de la microbiología en la cual vamos a estudiar patologías que son causadas por esos hongos en diversas partes del cuerpo. Lo que uno probablemente conoce más allá del estudio en la medicina, lo que probablemente sepas que actúa como un hongo son, por ejemplo, los hongos de uña, las micosis que podemos tener en los pies, como por ejemplo el pie de atleta. Esas son las micosis más comunes y las que más probablemente vos conozcas y hayas tenido o hayas conocido a alguien que las tenga. Y básicamente esas patologías son tratadas con algún spray, alguna crema de forma tópica en el lugar donde tenés el hongo. Entonces de ahí ya podemos sacar algunas cosas, que los hongos son comunes, van a estar en todos lados y es fácil tener alguna infección fúngica. Las infecciones fúngicas en su mayoría no son tan graves y tenemos tratamientos de forma oral y tratamientos tópicos para los hongos. Ahora, cuando estudiamos los hongos en la microbiología, los vamos a estudiar a partir desde una óptica de la localización de sus patologías. O sea, ¿dónde van a estar esos hongos? Y por eso los vamos a dividir en dónde van a estar. Tenemos los hongos que son superficiales, como esos que veníamos hablando, que son los hongos que están en la piel. Después vamos a pensar en los hongos que son un poquito más profundos, que son de implantación traumática, como esporotricosis, cromoblastomicosis, que son hongos que están en la capa más interna de la piel. Después vamos a tener los hongos sistémicos, que son las sistémicas endémicas. Y por último vamos a tener los hongos oportunistas, que son esos hongos que van a hacer una infección si ya tenemos alguna patología que nos esté disminuyendo nuestra capacidad de luchar contra ellos. Por ejemplo, un trasplante, un tratamiento con glucocorticoides o una patología como HIV-Sida. De esa forma, la micología está organizada entonces más que nada por las patologías que causan, en realidad por el lugar donde causan sus patologías. Más allá de eso, vamos a organizar los hongos en dos grandes grupos. Vamos a poner un grupo que son los hongos levaduriformes, otro grupo que son los hongos que hacen micelios, que hacen estructuras más grandes, parecidas a árboles, pero aún así microscópicos, pero parecido a un árbol, que vamos a tener ciertas partes que las tenemos que aprender. Y por último, los hongos que hacen las dos cosas. Esos hongos son llamados hongos dimórficos. Bien, ese video... hongos dimórficos. De esa forma tenemos tres categorías de hongos que los vamos a organizar más allá de dónde está causando la patología. En cada grupo que vayamos estudiando vamos a ver que hay familias de hongos distintos y también de familias y especies de hongos distintos. Así que cada vez que estudiamos un hongo pensemos qué género es, qué especie es, si es dimórfico, si es levaduriforme, si es micelio, si es pigmentado o si es un hongo hialino, y también vamos a pensar en qué patología causa. De esa forma vamos a tener todas las informaciones necesarias del hongo para poder rendir nuestro examen Choice o nuestro examen oral. Ahora sí, vamos a arrancar con micología.